Bien, estamos aquí con Alicia Puyana, yo soy Martín Puchet, y con Leonelo Punzo, uno de los autores del libro que acabamos de publicar, que acaba de salir el día de hoy en realidad, que se titula América Latina en la larga historia de la desigualdad. Este es un esfuerzo de varios años que tiene origen en un ciclo de conferencias que Alicia organizó en Flaxo y al que contribuimos varios colegas, y que se centraba justamente en el análisis, en el estudio de largo plazo de la desigualdad en la distribución del ingreso en América Latina. Y en ese marco, digamos, se fue dando una discusión en torno a cómo había evolucionado la desigualdad, y compilamos esta publicación que está muy concentrada justamente en ese asunto, cómo evolucionó la desigualdad en América Latina. Empieza con un capítulo introductorio que escribimos con Alicia, luego un texto sobre algunos temas que tienen que ver con efectos, causas y políticas para enfrentar la desigualdad. Luego un artículo sobre el desarrollo social, escrito por José Antonio Campo y Natalie Gómez Arteaga. Luego un texto de carácter muy histórico, escrito por nuestro colega historiador económico Luis Bértola. Después algunas reflexiones sobre la década de disminución de la desigualdad en América Latina que hace Diego Sánchez Ancochea, y un conjunto después de 3 capítulos que tratan aspectos más puntuales, por decir así. Uno sobre la desigualdad del ingreso y la pobreza en México, otro sobre la larga historia de la exclusión, pero mirando la dimensión étnica, que escribió Alicia sobre Chile, Colombia, México y Perú, y cierra el libro un texto de Leonelo Punzo con 2 coautores, Laura Policardo y Edgar Sánchez Carrera, sobre la pregunta de si esta es una desigualdad insostenible. Entonces, bueno, ese es un poco el libro, y quisiéramos conversar un poco sobre 2 o 3 temas importantes, digamos, que contiene el libro. Uno primero, probablemente, que es esta idea de si la desigualdad, digamos, tiene ciclos en América Latina, ¿no? Ciclos donde disminuye un tanto y luego ciclos donde se agudiza y donde no hay, digamos, visos de que esto desaparezca como un fenómeno de largo plazo. Por eso el título del libro, ¿no? No es la desigualdad en América Latina, sino América Latina en la larga historia de la desigualdad, de ¿no? su desigualdad. De su desigualdad. Exacto, ¿no? Entonces, Alicia, eso es un poco algo que planteamos desde la introducción. Quiero decir también que un colega nuestro español hizo también una conferencia muy interesante que no llegó a concretarse en el libro, pero Alicia hizo un esfuerzo y recuperó algunas de las ideas, porque él es uno de los que ha trabajado esta concepción de la desigualdad en el largo periodo, en el largo plazo, en la historia estructural, digamos, de América Latina. Pues, digamos, el interés nuestro también era ver o responder o explorar al menos por qué esa permanencia de la desigualdad, porque la desigualdad o América Latina se considera y se ha considerado desde muchísimos años, casi desde siempre, la región más desigual del mundo, y eso parece ser. Y tratamos de explorar esas raíces de la desigualdad. Entonces, Leandro Prados, a quien tú te referiste ahorita, Martín, quien no presentó su conferencia, pero no logramos que tuviera el tiempo para convertirlo en capítulo del libro, explora esas relaciones. Lo mismo Luis Bértola. Uno de los aspectos, o varios de los aspectos que ellos mencionan, es, en primer lugar, que
la desigualdad no es una herencia exclusiva de la colonia española o de la conquista, aunque sí se pudo agudizar mucho, como lo sugieren algunos autores. Ya las civilizaciones precolombinas o las civilizaciones nativas tenían un grado de desigualdad y de separación y exclusividad. Sin embargo, la venida de los españoles introdujo en esa desigualdad anterior la moderna de un capitalismo incipiente y muy excluyente, muy voraz si se quiere, ¿verdad? Rompió las relaciones y mantuvo esas estructuras y generó otras. Una de esas estructuras es precisamente la concentración de la propiedad de la tierra, que varios autores sugieren es el germen de la desigualdad y las razones por las cuales sigue siendo tan desigual América Latina, porque tiene efectos, por ejemplo, en la estructura de la propiedad, en la estructura de la producción, el tipo de inserción de América Latina en la economía internacional. Si se basa en recursos naturales, ya de por sí, lo dice Bertola y Leandro Prados, la propiedad de los recursos naturales está muy concentrada y, lógicamente, un crecimiento basado en esa propiedad concentrada puede generar la reproducción de la desigualdad en el ingreso, ¿no? Y ahí también, dando un salto de siglos, a nosotros siempre nos ha llamado la atención que los ciclos de crecimiento en América Latina se han asociado a disminuciones en alguna medida de la desigualdad en la distribución personal del ingreso. Pero eso no parece ser algo que se perpetúa, sino que volvemos a un nuevo ciclo después de una crisis que agudiza la desigualdad y otra vez recaemos en altísimos coeficientes de Gini, ¿no? Entonces, Leonello hizo un trabajo interesante de estudiar desde una perspectiva distinta esta relación que en la teoría económica se conoce como la curva de Kuznets entre crecimiento y desigualdad, introduciendo algo que no era lo habitual, que es mirar desde un punto de vista, podríamos decir, intertemporal, el comportamiento de estas dos variables, ¿no? La tasa de crecimiento y el coeficiente de Gini. Y ahí se plantean ellos esa pregunta, ¿desigualdad insostenible? Yo quería decir alguna cosa antes de contestar tu pregunta, porque me parece el título es muy cauchivo. El título es muy cauchivo, es portugués. Sí. Muy atractivo. Y porque de hecho se puede leer de otra forma, ¿no? Se puede leer América en la larga historia de la desigualdad, América Latina. Okay, porque, digamos, de la desigualdad de repente todo el mundo se ha percibido en los últimos años la importancia del tema en relación a tantas cosas. Y pero el problema que ya, como ustedes comentaron, tiene una larga historia, es un fenómeno cíclico de la desigualdad que está creciendo o que decrece. Ahí acabo de leer un libro de un tal Scheidel que dice que sustancialmente la desigualdad disminuye solamente durante guerras y catástrofes naturales. Que se hace un estudio a comenzar del Medioevo. Pero mismo dentro Piketty muestra eso, ¿no? Que la desigualdad durante los 800, en particular el 900, disminuye solamente durante las guerras. Y las guerras. Un poco marxista, pero se asustó y retrocedió. Marxista no sé, pero digamos, en cualquier caso es una cosa importante. Lo que llamaba la atención, yo pienso que estamos ya en otra fase de la historia de la desigualdad. Lo que llamaba la atención cuando nos fuimos motivados a escribir este tema
sobre sustainability y disequality, era el hecho que parecía que por una vez, en lugar de los llamados países del primer mundo ser el punto de convergencia para los países afuera, era el contrario. Digamos, yo polémicamente yo diría, Estados Unidos y Europa están convergiendo a América Latina. Lo que dice Palma, ¿No? Que después vi, sí, Palma, okay, yo no sé quién, como siempre yo pienso las buenas ideas están en una nube, entonces yo así como Palma estábamos derrubando las ideas de la nube. El tema, Unsustainable Inequality, el tema era en este capítulo, desigualdad en relación al crecimiento, porque al final para un economista ese es el tema. ¿Cuál es el grado de performance de una economía que tiene diferentes niveles de desigualdad? Y el capítulo fue el resultado de trabajo anterior sobre México, sobre China y sobre, en particular, un artículo China contra Brasil, el cual lo que se iba de la econometría, entonces con todos los quotients de la econometría, era que de hecho ambos, la China así como el Brasil, una vez llegaron, llegado a un nivel de desigualdad, han tenido que introducir políticas de redistribución. Y entonces de ahí el tema fue, ¿por qué ver los otros países de América Latina? Y el artículo intenta demostrar, argumenta seguramente, que todos los países de América Latina llegaron a un punto de desigualdad que más allá no se podía ir, no era políticamente o socialmente sostenible, que no era novedad, porque mismo Nora Lustig había observado eso en 2009, y Cornia, otro, un italiano que que ahora está en Florencia, que pero al tiempo trabajaba en Chile, había notado la misma cosa. El problema, Nora, así como Cornia, puntualizan el hecho que la desigualdad a un punto fue precisó de la intervención de gobiernos progresistas, pero no explican por qué. Entonces el capítulo intenta explicar por qué. Y con un mecanismo causal. El problema que, digamos, probablemente ahora a presentar el mismo resultado, se tiene que tener en cuenta que las cosas están mudando de nuevo y se va a dar material para un próximo libro, el volumen 2. Pero en esta reconstrucción que hace magnífica Bértola del Gini de Chile y del Gini también de Uruguay, muestra estos ciclos, ¿verdad? Y una oscilación del Gini en torno a un promedio que es cercano al promedio de México desde 1980 a la actualidad. Exacto. Es decir, de 1850 y tanto es el Gini de Bértola para Uruguay y 70 y tantos para Chile. Y Cortés hace una cosa más contemporánea y encuentra lo mismo, claro. Más o menos alrededor del 56, 57, 58, se mantiene en muchísimas décadas, lo cual sugiere para Bértola que las caídas del Gini tienen que ver con tipos de gobiernos y tipos de políticas, que iría en la línea de Cornia, y cuando viene ese golpe hacia otro sentido, vuelve y sube. Por lo menos eso lo constata en cuanto a Chile. Entonces parece que tu artículo sí presenta cuáles son las bases estructurales o económicas de esa permanencia. Sí, además lo que nos intentamos de sugerir es que
es que políticas de redistribución tienen un costo de recursos. Claro. Entonces, implícitamente, en este capítulo, así como en el libro, en el artículo sobre China y Brasil, la idea es explicar por qué el Brasil no crecía tanto y por qué la China deceleró. Claro. Porque recursos que antes eran investidos directamente en el crecimiento ahora están siendo investidos en una redistribución. Entonces ese tiene un costo en términos de crecimiento. Exacto. Y quería adicionar una cosa al tema de las colonias. Las colonias y el tema de la desigualdad que está vinculada a la desigual distribución de la propiedad de la tierra. Yo conozco claramente, como ustedes saben, Brasil más que otros países a este punto después de tantos años, a pesar de tener tanto interés en México y en Uruguay por otras razones. Y lo que siempre me llamó la atención en Brasil, que me parece distinto de lo que acontece en los demás países de idiomas latinos, de uno de los idiomas latinos, es que en la propiedad de la tierra en Brasil siempre fue tratada especulativamente. Porque la propiedad de la tierra en Brasil era para exportar. No era propiedad de la tierra como propiedad de la tierra. La gente plantaba caña, café, borracha, etcétera, para exportar. Entonces, la relación con la tierra, la relación con la tierra era mediata del hecho que la gente estaba apostando sobre un mercado internacional. Y entonces el Brasil, la gente viraba rica, viraba pobre, dependiendo del precio del azúcar. Entonces yo pienso que lo que se quedó en la cultura económica brasileña es una postura absolutamente especulativa. Especulativa y rentista. Especulativa y rentista. Claro. Y entonces al final, la historia de la propiedad terriera, yo pienso que no tiene este artículo de Sokolov, no, el History Lectures, que es bastante que interesante, me imagino que pasa. Ustedes se estaban refiriendo un poquito a este. Y yo pienso que el tema de la propiedad de la tierra en países de idioma Romance. Hispánico tiene que ser distinto de la propiedad de la tierra de países de idioma lusitano. Ah, sí, claro. Sí, sí. Parece ser siempre propiedad de la tierra, ¿no? La propiedad de la tierra porque ahí había solamente ese tipo de recursos. Entonces, ¿qué más? ¿No? Sí, sí, está en el origen. Sí, y sería interesante. del desarrollo. Por ejemplo, a ver, lo seguimos en la tarde. Yo pienso que el fenómeno de la... Y que esta mentalidad especulativa del Brasil hace con que la cultura económica brasileña sea muy parecida a la cultura económica del Norteamérica. La gente está especulando sobre el mercado de Chicago o Nueva York. Digamos, yo no estoy diciendo conozco nada de positivo. Estoy diciendo una cosa claro, muy negativa. Sí. Muy negativa. Entiendo. Nada de positivo. Pero estoy diciendo que la relación es una relación con provendo. Por en cuanto el dueño de tierra, normalmente tú piensas que es una persona que está súper aceptada, tiene sus propios peones y vive de su propia agricultura. ¿No es así? Esta es la imagen que la gente tiene. Si vas para Uruguay es así. Los hacienderos de Uruguay, que no viven, ni siquiera viven en la hacienda, viven en Montevideo, y que reciben ¿qué? Productos de la tierra, periódicamente reciben el dinero. No hacen nada, están asentados encima de su propia renta. De su propia renta.
Por en cuanto si tú eras un cafetero, cuando no daba más producir café, te volvía a producir una otra cosa, porque era indiferente lo que estaba produciendo. Estaba asociada así la propiedad con el ciclo de las exportaciones de manera exportaciones. muy notoria. México no era así, Colombia no era así, Uruguay no era así. Digamos, por ejemplo, ¿Exportamos qué? los cafeteros, si bien tiene Colombia la idea de que, y así Cafetero. es, pequeña producción de café, sin embargo muy concentrada, la expropiación, etcétera, y los dueños de las grandes plantaciones de café podían dictar la tasa de cambio. Y por medio de ese mecanismo, porque eran los que generaban cerca del 80% de las divisas, negociaban con el gobierno la tasa de cambio. Cuando los precios subían, había revaluación y importaban bienes. Entonces, el ciclo del café terminaba con la importación y venta nacional de productos importados de cualquier parte de Europa especialmente. Pero dependía esa bonanza del Brasil. Estoy hablando de principios del siglo XX, cuando Brasil tenía sus programas de valorización. Pero bueno, digamos, el libro va más allá de este tema. De esos movimientos que están en la base, digamos, del cambio finalmente del nivel de desigualdad. Porque lo que estás viendo es que hay unas condiciones estructurales para que esa desigualdad se mantenga, y incluso en estos ciclos como los que vivimos desde principios, digamos, de los años 2000, volvió, digamos, una cierta bonanza, volvió una capacidad, digamos, de redistribución de los estados asociadas a las políticas, pero la desigualdad, digamos, que había bajado por estas razones de que, como dice Leonelo, hay un momento que se vuelve insostenible desde el punto de vista político y social. Y económico. Y económico también, pero ahora otra vez Resurge. parece que hay un resurgimiento asociado otra vez a un ciclo político. Una de las Digamos, casi todos los autores, tanto Campo como Diego Sánchez y en la charla de Leandro se habla de la necesidad de ampliar el gasto social, dar acceso a la educación, a la salud, etcétera, con la menor desigualdad posible. Es decir, que la salud y la educación, especialmente la educación, sean un factor de equidad, que no es lo que ocurre. Sin embargo, no se logra. Y hay como un dualismo tanto en la producción, como en el empleo, como en los servicios. Exacto. Entonces, ese dualismo general es un factor, creo yo, que explica esta situación. ¿No? Que sigue manteniendo la estructura de América Latina, está en el fondo de esa desigualdad recurrente. Es decir, sales, haces políticas sociales, haces políticas redistributivas, pero no resolviste el problema de dónde vienen los recursos para sostener eso, ¿no? Y entonces otra vez vuelves al ciclo del aumento de la desigualdad. Y eso es muy notorio, digamos, cuando Bertola pone las cifras de un siglo, digamos, ¿no? Está comparando principios del siglo XIX con principios del siglo XX, y otra vez vuelve la desigualdad como una condición perenne, ¿no? Que no logra terminarse nunca, ¿no? Eso es. Entonces ese me parece que es un poco el tema, digamos, de debate y el tema de proyección de este libro en términos de qué va a pasar si no hacemos un cambio más allá, digamos, de la redistribución del ingreso y nos colocamos, digamos, como temas centrales los de la modificación de esa heterogeneidad estructural, que es relativa a la producción, a la competitividad, a la innovación. Esos factores podrían ayudar, la productividad, la innovación, pero sí,
aceptamos lo que dicen estos autores, que es la redistribución a través de ciertos servicios, etcétera, pues esos son factores políticos y allí tendríamos ver la relación entre la permanencia de la desigualdad y la permanencia de ciertas políticas, ¿no? Exacto. O la recurrencia de otras. Con la reproducción de las élites. Porque de todas maneras el pacto, la política fiscal es un pacto social. Claro. ¿Quién paga impuestos? ¿Cuántos impuestos paga? ¿Y cómo se distribuyen? Es un gran pacto social y aquí ese pacto social es muy endeble porque quizá, no sé si causa o efecto o un círculo vicioso en que no hay esa solidaridad social. Yo creo que Brasil es el ejemplo ahora más doloroso de esa, Mamma mía. de esa ruptura Terrible. del pacto social. Terrible. ¿No? No, digamos, se puede citar a Lula, ¿no? No, que dice, no, yo nunca había pensado que la élite se rebeldaba porque colocamos un plato de comida en las manos de los pobres. Pero está aconteciendo, está pasando esto. No, de alguna forma la convergencia de los Estados Unidos para América Latina de Europa puede ser de alguna forma consolante, ¿no? Bueno, pero entonces tenemos ahora el elefante, ¿no? Ya El no la elefante, U sí. invertida de Sí, Kuznets, sino sí, que... pero digamos que- la contra U. Sí. Claramente es así. Creo que tocamos muchos de los temas que están en el, que están en el en el libro y esperamos que, como dice Leonelo, que sigamos el debate. Que sigamos el debate y sigamos considerando causas y efectos de Y la políticas. desigualdad y políticas. Para enfrentarla, que sean mejores para los países de América Latina y que aspiren a romper esa contradicción entre que cada vez que hay un cambio en la desigualdad hay estas reacciones que tienen que ver con como tú decías, un acuerdo, un pacto, una convención política que no termina, digamos, de ser eficiente desde el punto de vista de las realidades estructurales del continente. No, ahora virò una fairy tale, come si chiama fairy tale? Una fiaba la historia de países de la Europa del Norte donde la socialdemocracia consiguió establecer este pacto social en el cual hay mucha redistribución, accesibilidad para todos, para Y servicios acá tenemos sociales. una restauración de un viejo régimen que no quiere Pero parece que distribución. no se sabe cuál es la receta para reproducirla. Todo el mundo habla, qué maravilla, Dinamarca, Suecia, Noruega. Y Noruega petrolera. Noruega es petrolera primero. Sí. Entonces tenemos que olvidar. Pero allá Noruega. sí hubo un pacto social de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando estaba perdiendo casi toda la población por migración, cuando todavía era una colonia sueca. Esa pérdida de población claro. forzó a un pacto social más la revolución rusa. Pero Y bueno, aquí esos son volvemos a fenómenos excepcionales, Claro. en definitiva. Excepcionales de un país No, pequeño. no hay Un país regularidades pequeño. que No, claro. tal vez sean trasladables a contextos mucho más difíciles de llevar, digamos, a los términos de lo que pasó en esos países. Claro, por eso es muy Entonces, específico, ¿no? exacto. Inclusive dentro de América Latina, Sí. me imagino, como tú decías, hay que estudiar cada experiencia nacional con algunas referencias regionales, pero Pero América Latina, al fin de cuentas, gravita alrededor de grandes economías, ¿no? En términos relativos, y de grandes países, ¿no? así es. Porque en definitiva Brasil, México, Argentina, ¿no? Y la influencia de Estados Unidos es la de países que tienen Grandes. unas estructuras poblacionales y de distribución del ingreso muy diferentes a los de los países tanto del norte de Europa como países de desarrollo tardío como Corea o Singapur, que no tienen, digamos, las características que tenemos los países
latinoamericanos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos en una polémica, digamos, en un debate, en una conversación donde hay que incorporar estos otros factores estructurales muy diversos, ¿no? Sí, así es. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias.